El fuego del chacal presenta. La evasión del muro de Berlín. Bienvenido a los mundos oscuros de mi canal, y navegaremos junto con Carionte y entraremos al reino de Hades, cuyo lugar es el primer círculo lunar del Averno, y a donde se gobierna la confusión y el caos. Alemania oprimida por la ocupación extranjera, y solo querían la libertad. Cuando Alemania victoriosa querían exterminar a la raza judía también querían la libertad. El ser humano siempre utiliza el engaño y la confusión, y lo único que recibieron de Alemania, la manipulación de cuerpos de laboratorio y finalmente la muerte. Sin embargo, gracias a los judíos, Alemania se levantó después de la Primera Guerra Mundial. Pero el caos navega entre las mentes del pueblo alemán, cada vez era más difícil vivir en la República Democrática de Alemania. Realmente cuando una nación está sometida a una opresión, se provoca el odio, la ira y la soberbia. Y finalmente, y eso conlleva a una rebelión contra la ocupación, en este caso fue la República Democrática de Alemania sin duda, en la parte oriental de Berlín. Los alemanes que vivían en la República Democrática de Alemania estaban a favor de la opresión soviética. Sin embargo estaba la otra parte de los alemanes que iban en contra de la ocupación soviética. Siempre hay una rebelión entre el poder del ser humano. La ocupación de la República Democrática de Alemania y con el tiempo se transforma en una dictadura soviética. Sin duda la evasión era constantemente desde 1961 hasta llegar en la década de los 80. Sin embargo vivir en una república con ideas comunistas era conflictiva para los berlineses. Finalmente la República Democrática de Alemania, y por culpa de las evasiones, decidieron construir nuevas torres de vigilancia y repartido por todo el muro de Berlín. Y durante la ocupación de la Unión Soviética se volvieron más comunistas, en la década de los 70, y ya nada tenía que ver en los inicios del muro de Berlín, dejando a un lado a los ingleses y los Estados Unidos y finalmente Francia. Simplemente porque los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia eran con ideas imperialistas, al llegar el nuevo sucesor de Nikita Khrushchev y dejando pasar al nuevo presidente de la Unión Soviética Leonid Brezhnev. En la década de los años 70, comenzaba la verdadera pesadilla del muro de Berlín, y sin embargo las fugas eran cada vez más frecuentes en el Berlín Oriental, en la cual, la Unión Soviética estaba obligado a vigorizar la vigilancia en las torres de control, es decir, tener más guardias vigilando al muro. Sin embargo, el objetivo era impedir que la gente que vivían en la ocupación soviética, que no escapasen en la zona occidental, en la República Federal de Alemania. Finalmente, la Unión Soviética fueron muy rigurosos con el tema de las fugas, y decidieron asesinar todos aquellos que se escapasen de Alemania Oriental. Sin embargo, la policía secreta, cuyo nombre era Stasi, de la inteligencia de la República Democrática Alemana, tenían licencia para disparar a todos aquellos que intentaban huir de la ocupación oriental soviética, incluido a los niños y mujeres. Durante los años 70 se volvió en una transformación en Alemania Oriental. Vivir en la Alemania Oriental era una vida opresiva, la falta de libertad, la persecución sin sentido contra el pueblo alemán. Era la obsesión de poder controlar de cada detalle de la vida ciudadana alemana, era la convivencia de una dictadura soviética y manipulada por los grandes militares rusos de la KGB, y sin duda, era la muerte o evasión de la ocupación soviética. Los berlineses orientales no tenían más remedio que fugarse de la opresión rusa, y era porque no tenían esa libertad. Y muchos ciudadanos berlineses orientales se quedaron por motivos personales, pero también, si eres del mismo pensamiento comunista. Es complicado decir y explicar los factores que se mueven en una dictadura, como Alemania Oriental, y sin duda a las órdenes de la Unión Soviética. Y toda dictadura conlleva un desorden al miedo, y siempre utilizando al sistema psicológico de la gente, es decir, manipulando el sistema verbal. Son los grandes dictadores de la historia, como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Leopoldo II, Mao Zedong, Ismail Enver, etcétera, etcétera. Sin embargo, la dictadura del muro de Berlín está provocado por el deseo del orgullo y seguido por la ira. Es el desenfreno de los alemanes orientales, y que solo buscaban la libertad en la República Federal Alemana. Había que evadirse de Alemania Oriental o morir en una dictadura comunista. La gente que vivía en la Alemania Democrática, no había oportunidades. Los años 70 fue como una revolución crítica para los alemanes oprimidos en la ocupación soviética. Había muchos intentos de fuga y muerte en el medio del camino, incluso también habían campos minados y repartido por todo el muro de Berlín, y disimuladamente, para que no vieran de noche. Pero la imaginación del hombre es inmensa, pero cuando se tiene miedo, hasta consiguieron hacer túneles por debajo del muro de Berlín.
Desde 1961 hasta 1989, huyeron de la República Democrática Alemana, unos 3 millones de alemanes orientales hacia la República Federal Alemana. Y en la cual, hay que imaginar cuántos murieron de verdad, en el intento del muro de Berlín. Cuando hay una información entre medio, nunca se dice la auténtica verdad, y más cuando son temas militares. Sin embargo, era el desespero por salir de una dictadura, y mucha gente fueron abatidas a tiros por los soldados del régimen comunista. También hay que contar y cuántas muertes hubo en los campos de mina. Y sin duda hay que contar con la muerte súbita, porque muchos alemanes antes de llegar la ocupación de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética y la misma Francia, en Alemania Oriental se quitaron su propia vida. Sin embargo, es el dilema del muro de Berlín, como los judíos en los tiempos de Mesada, y llegamos al fin de una historia y que nunca se termina, porque siempre hay cosas que contar, y saludos a todos aquellos que me siguen, y con interés de saber cuál es la verdad.